Mis padres secuestraron todos mis cumpleaños para mi hermano menor. Le compraron un coche a los 12 años y se rieron cuando les rogué ayuda para la universidad. Así que transmití en vivo su bofetada, dejé que el abuelo lo sacara del testamento y convertí el complot venenoso de su niño de oro en una condena de prisión, haciendo un Uno-reverse de la forma más devastadora posible. Mis padres siempre fueron duros conmigo, pero pensé que aún me querían hasta que nació mi hermano menor, Oscar, porque nuestra crianza fue como la diferencia entre la noche y el día. En mi octavo cumpleaños, mis padres usaron el día para celebrar a Oscar en lugar de a mí, no porque su cumpleaños coincidiera, sino simplemente porque él se lo merecía. Y no me malinterpreten, yo lo quería. Demonios, era el frijolito más lindo del mundo entero. Pero en el fondo de mi mente siempre pensaba, ¿yo no me lo merezco también? No fue hasta que cumplí 16 años que finalmente dije algo, porque para mi cumpleaños le regalaron a Oscar un coche. Él tenía literalmente 12 años y ni siquiera podía conducir todavía. Les pregunté por qué no me habían dado nada a mí, y dijeron que la felicidad de Oscar debería ser suficiente regalo para mí. Solo suspiré, y en ese momento supe que tenía que renunciar al sueño de tener padres amorosos. Y como no me habían dado ni mierda en toda mi vida, pensé que cuando me aceptaran en la universidad podría cobrar la falta de crianza por un solo favor, que pagaran el 20% de mis cuotas universitarias, porque incluso eso sería suficiente para evitar que me sintiera ahogándome en deudas de préstamos. Mi mamá simplemente estalló en carcajadas, golpeando la mano contra la mesa tan fuerte que pensé que se le iba a magullar. Hijo, vete a la mierda y arréglatelas, dijo mi papá, con una sonrisa burlona en la cara. Intenté convencerme de que ya no me dolía, pero sí dolía. Ni siquiera sé por qué seguía visitándolos cada temporada de fiestas, pero lo hacía. Incluso le enseñé a Oscar a conducir en el coche que debería haber sido mío, y observé cómo en cada Navidad abría los regalos que yo nunca tuve. Pero no fue hasta que cumplí 22 años que finalmente exploté, porque fue entonces cuando Oscar recibió su carta de aceptación en la universidad comunitaria local. Mis padres le organizaron una fiesta y yo asistí para mostrar mi apoyo. Hacia el final, mi papá golpeó su copa de champán para hacer un brindis. Empezó diciendo lo brillante que era Oscar, el hijo brillante que nunca habían tenido. Ay, y justo cuando estaba a punto de irme y conducir a casa, continuaron. Mi papá declaró con orgullo que él y mi mamá iban a cubrir todos sus gastos de matrícula e incluso le habían comprado una casita para que pudiera mudarse y vivir la experiencia completa de la universidad. Mis ojos se abrieron tanto que pensé que mis párpados se iban a partir en dos. En cuanto los invitados empezaron a salir, reuní a toda mi familia en una habitación. ¿Qué mierda es esto? Y grité, con mi teléfono filmando todo desde la esquina. Mi mamá me dio una bofetada en la cara. No fue fuerte, pero su anillo me arañó la mejilla y empezó a salir sangre roja. Tú nunca puedes estar feliz por nadie, ¿verdad? Y dijo con voz cortante. Te dije que no deberíamos haberlo invitado, suspiró mi papá. Miré a Oscar, cuyos ojos estaban pegados al suelo. En cuanto se fueron, cerré la puerta con llave y publiqué el clip en todas las plataformas que encontré. Y después de 2 horas, cuando nadie lo había visto, etiqueté a toda mi familia en los comentarios de Instagram. LOL. Y supongo que todo el champán me dio sueño, porque terminé durmiéndome en el suelo del baño. Me desperté a las 3 de la mañana con una resaca palpitante y mis padres golpeando la puerta para que los dejara entrar. Te odiamos, joder. Y gritaban mis padres una y otra vez al unísono. Fingí que todavía estaba dormido y finalmente se quedaron sin aliento y se rindieron. A la mañana siguiente, el grupo familiar de chat estaba explotando. Algunos discutían sobre cómo me merecía la bofetada. Otros decían que era una vergüenza. Era como la sección de comentarios de esos videos de podcast de hombres alfa en TikTok. En cualquier caso, todos decidieron que era mejor discutirlo en persona. Así que a la mañana siguiente fuimos al restaurante favorito de Oscar. Estaban mis padres, Oscar, ambos pares de abuelos y 3 tías. La conversación pasó del clima a los métodos de crianza de mis padres en cuestión de minutos. Yo no dije mucho, solo dejé que mis abuelos por parte de papá me defendieran. Y de repente, después de 2 horas de discusión, mis padres finalmente se disculparon. Verás, mis abuelos habían amenazado con sacarlos del testamento si no empezaban a tratarme como a su hijo. Mi mamá dijo lo siento entre dientes, seguida de una explicación robótica de cómo debería haber sido mejor como adulta en la situación. Mientras tanto, mi papá solo se encogió de hombros y dijo, estoy de acuerdo con tu mamá. Todo muy forzado. Y supongo que mis abuelos se dieron cuenta, porque me dijeron que podía visitarlos a ellos, en lugar de a mis padres, cada vez que volviera a casa por las fiestas. Sentí que mi cara se iluminaba cuando lo dijeron, y me mudé ese mismo día. Cuando todo estuvo dicho y hecho, me sentaron en el sofá y me dijeron algo que todavía me hace sonreír hasta el día de hoy. Igualmente vamos a sacar a tus padres del testamento. Solo queríamos que recibieras la disculpa que merecías. Por primera vez en años, solté una risa verdadera y supe que todo el dolor por fin había terminado. O al menos, eso pensé. A la mañana siguiente, iba conduciendo a toda velocidad con mi abuelita hacia el hospital. Resulta que alguien había echado polvo de laxante en su comida el día anterior, y si hubiéramos llegado al hospital solo 4 horas más tarde, no lo habría contado. Y de alguna manera supe que Oscar estaba detrás de eso. Me senté en la sala de espera del hospital, con las manos todavía temblando por la conducción. Los médicos habían llevado a la abuelita a cuidados intensivos y yo solo podía caminar de un lado a otro, reproduciendo todo en mi mente. La reunión familiar en el restaurante favorito de Oscar, las disculpas forzadas, el polvo de laxante que casi mata a mi abuela. Mi teléfono vibraba con mensajes del grupo familiar, pero no podía obligarme a mirarlos. Todavía no. En cambio, seguía pensando en el comportamiento de Oscar en el restaurante, como apenas había tocado su comida, como no dejaba de mirar el plato de la abuelita, como se había ofrecido a rellenar su vaso de agua 3 veces. Las puertas correderas se abrieron y mi abuelo entró corriendo, todavía en pijama. Su rostro estaba pálido y se notaba que había estado llorando. Me abrazó fuerte y por un momento ninguno de los dos dijo nada. Cuando finalmente salió la doctora, explicó que el sistema de la abuelita había sido sobrecargado por una dosis extrema de laxantes.
Habían logrado estabilizarla, pero estaba severamente deshidratada y su equilibrio electrolítico estaba peligrosamente alterado. Si hubiéramos esperado más, su corazón podría haber fallado. La mandíbula de mi abuelo se tensó al oír esto. Se volvió hacia mí con una mirada que nunca había visto antes, pura rabia mezclada con determinación. Me pidió que le contara exactamente qué había pasado en el restaurante, cada detalle. Le relaté todo, como Oscar había insistido en sentarse junto a la abuelita, como había estado inusualmente atento, ajustando constantemente su servilleta y moviendo su vaso de agua, como había ido al baño justo después de que llegara la comida y había regresado justo cuando todos empezaban a comer. Mi abuelo escuchó en silencio, con los nudillos blancos de tanto apretar el reposabrazos de la silla. Cuando terminé, se levantó lentamente y sacó su teléfono. Hizo 3 llamadas, la primera a su abogado, la segunda a un investigador privado que conocía de sus días en los negocios, la tercera al restaurante, pidiendo que conservaran cualquier grabación de seguridad del día anterior. En las horas siguientes, los familiares fueron llegando al hospital. Mis padres aparecieron con Oscar, actuando preocupados y confundidos. Mi madre se acercó corriendo a mí, preguntando qué había pasado con su voz falsa de preocupación. Yo solo la miré, recordando cómo me había abofeteado solo unos días antes. Oscar se quedó atrás cerca de la puerta, con las manos en los bolsillos. No dejaba de revisar su teléfono y mirar hacia la salida. Cuando nuestros ojos se encontraron, rápidamente apartó la mirada y empezó a hablar con una de nuestras tías sobre la escuela. La doctora nos permitió ver a la abuelita por turnos. Cuando me tocó a mí, la encontré despierta pero débil, conectada a varias vías intravenosas. Me apretó la mano cuando me senté junto a su cama. Susurró que recordaba haberse sentido extraña poco después de comer en el restaurante. Los calambres habían empezado en el camino a casa y empeoraron progresivamente durante la noche. Había estado demasiado avergonzada para despertar a alguien hasta que el dolor se volvió insoportable. Me quedé con ella hasta que terminaron las horas de visita, luego regresé a la casa de mis abuelos. El abuelo ya estaba allí, sentado en la mesa de la cocina con un portátil y varios documentos impresos. El investigador privado había estado ocupado. Me mostró las grabaciones de seguridad del restaurante en su portátil. La calidad no era excelente, pero se veía claramente cómo Oscar se levantaba de la mesa y caminaba hacia el baño. Sin embargo, en lugar de entrar, se había escabullido hacia la zona de la cocina durante unos 30 segundos antes de regresar a nuestra mesa. Mi abuelo también había conseguido que el restaurante revisara su inventario. Faltaba un gran contenedor de polvo de laxante industrial usado para limpiar trampas de grasa, del mismo tipo que el hospital había identificado en el organismo de la abuelita. Los dos sabíamos lo que significaba, pero demostrarlo sería otro asunto. Oscar había sido cuidadoso. No había grabación directa de él tomando nada ni poniéndolo en la comida, solo evidencia circunstancial que no se sostendría en ningún lugar oficial. A la mañana siguiente decidí manejar las cosas de forma diferente. En lugar de confrontar directamente a Oscar, empecé a prestar más atención a su comportamiento. Instalé una cámara de seguridad discreta en el pasillo fuera de la habitación de la abuelita en la casa, escondida dentro de un viejo detector de humo. También empecé a documentar todo, cada vez que Oscar visitaba, cada pregunta extraña que hacía sobre la salud de la abuelita, cada vez que se ofrecía a ayudar con sus medicamentos o comidas. El patrón se volvió claro en pocos días. Oscar aparecía sin avisar, siempre cuando pensaba que yo no estaba en casa. Hacía preguntas detalladas sobre la recuperación de la abuelita, su horario de medicamentos, cuando estaría sola. Se ofrecía a recoger sus recetas o a llevarle comidas especiales para ayudarla a recuperarse. Mis padres, como era de esperar, pensaron que estaba paranoico cuando mencioné el extraño comportamiento de Oscar. Mi madre incluso se rió, diciendo que estaba celoso porque Oscar estaba siendo un nieto cariñoso. Mi padre me acusó de intentar poner a la familia en contra de Oscar por el asunto del dinero de la universidad, pero yo no era el único que lo notaba. El abuelo también había estado observando y había visto suficiente. Cambió todas las cerraduras de la casa e instaló un sistema de seguridad completo. También contrató a una enfermera a tiempo parcial para que se quedara con la abuelita durante el día, alguien que vigilara cuidadosamente todo lo que comía o bebía. Fue entonces cuando empezaron los acosos. Notas anónimas comenzaron a aparecer bajo la puerta de la habitación de la abuelita. Mensajes groseros diciendo que iba a morir pronto, que debería haberse metido en sus propios asuntos, que las personas mayores como ella estarían mejor muertas. La letra estaba disfrazada, pero el momento era sospechoso. Solo aparecían en los días en que Oscar había visitado. Recogí cada nota y las guardé en una carpeta junto con las fechas y horas en que fueron encontradas. Luego empezaron a desaparecer los medicamentos de la abuelita. Primero 1 o 2 pastillas, luego frascos enteros. La enfermera informó que alguien había estado en el botiquín, a pesar de las nuevas cerraduras. Oscar, convenientemente, siempre estaba cerca cuando ocurrían estos incidentes, siempre el primero en ofrecerse a ayudar a buscar los medicamentos desaparecidos. Sabía que necesitaba evidencia más concreta, así que mejoré la cámara oculta del pasillo a una con mejor resolución y visión nocturna. También coloqué una en la habitación de la abuelita, cuidadosamente escondida en una estantería, desde donde se veía tanto la puerta como la mesita de noche. 3 días después, tenía lo que necesitaba. La grabación mostraba a Oscar colándose en la casa a las 3 de la mañana, usando una llave que debía haber copiado antes de que cambiáramos las cerraduras. Fue directo a la habitación de la abuelita y se quedó de pie junto a su cama durante varios minutos, solo mirándola dormir. Luego sacó algo de su bolsillo y empezó a mezclarlo en el vaso de agua de su mesita de noche. Hice varias copias de la grabación inmediatamente, una en mi portátil, una en un disco externo, una subida a un servidor en la nube seguro. Esta vez no iba a correr riesgos. Pero cuando mostré la grabación a mis padres y a algunos otros familiares, Oscar ya había preparado su defensa. Afirmó que yo había hecho un defaque del video por celos, que estaba intentando incriminarlo porque no podía soportar que él fuera el hijo favorito. Era bueno, realmente bueno. Se derrumbó llorando, diciendo que amaba a la abuelita y que nunca le haría daño.
Me acusó de ser mentalmente inestable, de necesitar ayuda profesional. Incluso sugirió que tal vez yo era quien había envenenado a la abuelita y ahora intentaba culparlo a él. Algunos familiares le creyeron. Señalaron lo hábil que era yo con la tecnología, como ya había publicado un video intentando hacer quedar mal a la familia. Mis tías dijeron que era sospechoso que yo fuera quien había encontrado a la abuelita enferma, que yo era quien la había llevado al hospital. La familia se estaba dividiendo por la mitad. Los que siempre habían favorecido a Oscar y a mis padres se pusieron de su lado. Los que habían visto el favoritismo a lo largo de los años se pusieron del lado mío y de mis abuelos. Pero la abuelita nunca flaqueó. A pesar de su debilidad, habló en cada reunión familiar, insistiendo en que algo andaba mal con Oscar, que lo sentía en los huesos. Su voz tenía peso, pero su fragilidad hizo que otros descartaran sus preocupaciones como confusión por su enfermedad. Me di cuenta de que necesitaba cambiar de táctica. Si la confrontación y la manipulación no funcionaban, tal vez la infiltración sí. Así que fingí tener un cambio de corazón. Me disculpé en privado con Oscar, diciendo que había estado estresado y paranoico por todo lo que había pasado. Le dije que quería reparar nuestra relación, que los hermanos debían permanecer unidos. Oscar estuvo desconfiado al principio, pero su ego ganó. Siempre había disfrutado tener poder sobre mí, y mi aparente sumisión alimentaba eso. Lentamente, empezó a bajar la guardia a mi alrededor. Comencé a visitarlo en la casa que mis padres le habían comprado. Pasábamos el rato, jugábamos videojuegos, hablábamos de la universidad. Actuaba como el hermano mayor supportive que siempre había intentado ser, tragándome la repugnancia cada vez que él sonreía con esa sonrisa falsa. Tomó semanas, pero finalmente Oscar confió lo suficiente en mí como para dejarme solo en su casa. Fue entonces cuando los encontré, los diarios, escondidos en una caja fuerte bajo su cama, documentando años de manipulación y planificación. Las entradas se remontaban a cuando él tenía solo 10 años. Notas detalladas sobre cómo manipular a nuestros padres, cómo ponerlos en mi contra, cómo asegurarse de que él lo consiguiera todo mientras yo no conseguía nada. Había técnicas de manipulación psicológica que había investigado, estrategias para gaslighting, métodos para hacer que alguien pareciera loco. Las entradas más recientes eran sobre la abuelita, cómo ella había amenazado su posición al defenderme, cómo necesitaba ser eliminada de la ecuación. Había notas de investigación sobre varios venenos, sus efectos, cómo administrarlos sin ser detectado. Fotografié cada página, asegurándome de que las imágenes fueran claras y legibles. Luego volví a colocar todo exactamente como lo había encontrado. No podía llevarme los diarios todavía. Necesitaba presentar esta evidencia de una forma que no pudiera ser descartada ni explicada. Pasé la siguiente semana preparándome. Hice múltiples copias de todo, envié algunas al abogado de mi abuelo, subí otras a servidores seguros. También contacté a un experto en grafología para verificar que los diarios estaban realmente escritos por Oscar. Cuando estuve listo, convoqué una reunión familiar. Todos estaban allí, incluido Oscar y mis padres. Le pedí a mi abuelo que dirigiera la reunión y le di toda la evidencia para que la presentara. El ambiente en la habitación estaba tenso mientras el abuelo exponía todo metódicamente: las grabaciones de seguridad, los medicamentos desaparecidos, las notas amenazantes y, finalmente, las entradas de los diarios. Había traído copias impresas para que todos las vieran, completas con el análisis del experto en grafología. La reacción de Oscar fue inmediata y extrema. Se levantó de un salto, gritando que yo había plantado todo, que había entrado en su casa y falsificado los diarios. Me acusó de estar obsesionado con él, de intentar destruir su vida por celos. Pero empezaron a aparecer grietas en su actuación. Su historia no dejaba de cambiar. Primero dijo que los diarios no existían. Luego que eran ejercicios privados de escritura creativa. Después afirmó que yo los había escrito y los había plantado en su habitación. Mis padres intentaron defenderlo, pero incluso ellos estaban luchando. La evidencia era abrumadora y las negaciones cada vez más frenéticas de Oscar solo empeoraban las cosas. Cuando el abuelo mostró una entrada del diario donde Oscar había escrito sobre cómo había manipulado a nuestros padres para que le compraran el coche en mi cumpleaños número 16, el rostro de mi madre se puso blanco. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre miró fijamente la entrada del diario, con las manos temblando mientras leía las propias palabras de Oscar describiendo cómo había convencido a mis padres de que yo no merecía un regalo de cumpleaños, cómo había plantado la idea de que su felicidad debería ser suficiente para mí. El rostro de Oscar había pasado de rojo a pálido. Intentó arrebatar los papeles, pero mi abuelo los mantuvo fuera de su alcance. Fue entonces cuando Oscar se volvió hacia nuestros padres, con esa voz de niñito que había perfeccionado a lo largo de los años. Les dijo que yo debía haber estado planeando esto durante meses, que había estudiado su letra y practicado copiarla. Incluso sugirió que lo había drogado para entrar en su casa, que yo era peligroso y necesitaba ser alejado de la familia. Mi padre se levantó, dividido entre defender a su niño de oro y procesar la evidencia acumulada. Exigió ver los diarios originales, no solo fotos. Cuando expliqué que los había dejado en la casa de Oscar para evitar acusaciones de robo, se aferró a eso como prueba de mi engaño. La reunión se convirtió en caos. Mis tías discutían entre ellas, algunas diciendo que la evidencia era demasiado conveniente, otras señalando las explicaciones contradictorias de Oscar. Mis abuelos maternos, que siempre habían estado distantes, sugirieron que necesitábamos un terapeuta familiar para resolver estas delusiones. Pero la voz de la abuelita cortó el ruido. A pesar de su debilidad, habló con claridad sobre el miedo que había sentido al despertar y notar que el agua sabía extraña esa noche, sobre las notas crueles que aparecían bajo su puerta, siempre con la tinta azul favorita de Oscar. La máscara de Oscar se deslizó por un momento. Un destello de pura rabia cruzó su rostro antes de recomponerse y empezar a llorar de nuevo. Corrió hacia nuestra madre, enterrando la cara en su hombro, sollozando sobre cómo yo había puesto a todos en su contra. La reunión terminó sin resolución. Mis padres se fueron con Oscar, mi madre lanzándome una mirada de puro odio. Mis tías se fueron en coches separados, la división familiar haciéndose más grande. Solo quedaron mis abuelos paternos. La mandíbula del abuelo se endureció con determinación. Esa noche no pude dormir. No dejaba de revisar las
las cerraduras, mirar por las ventanas, saltar ante cualquier ruido. Alrededor de las 2 de la mañana oí algo afuera. A través de la ventana del dormitorio vi el coche de Oscar estacionado más abajo en la calle, solo allí con el motor encendido. Desperté a mi abuelo y observamos juntos cómo Oscar permaneció sentado en su coche durante más de una hora antes de finalmente marcharse. A la mañana siguiente encontramos nuestro buzón destruido, el metal retorcido y doblado. La cámara de seguridad había capturado a Oscar haciéndolo con un bate de béisbol a las 3:47 de la mañana. Presentamos una denuncia policial, pero el oficial pareció escéptico cuando explicamos la situación familiar. Sin evidencia más concreta de daño real, dijeron que era un asunto civil. Hablarían con Oscar sobre el buzón, pero eso era todo lo que podían hacer. El acoso se intensificó en los días siguientes. Flores muertas aparecieron en nuestra puerta. Los neumáticos de nuestro coche fueron pinchados mientras estábamos en el supermercado. Alguien llamó para hacer una falsa verificación de bienestar de mis abuelos, alegando abuso a personas mayores. Cada incidente estaba cuidadosamente planeado para evitar dejar evidencia que apuntara directamente a Oscar. Él siempre tenía una coartada, generalmente proporcionada por nuestros padres. Juraban que estaba en casa viendo películas o estudiando para sus próximas clases universitarias. Empecé a dormir por turnos con mi abuelo, uno de nosotros siempre despierto para vigilar. Instalamos más cámaras, mejores cerraduras, incluso un botón de pánico conectado directamente a la policía. Pero Oscar era inteligente. Sabía exactamente hasta dónde podía llegar sin cruzar las líneas legales. Luego llegó el día en que desapareció la nueva medicación de la abuelita. No solo unas cuantas pastillas, sino el frasco entero de su medicamento para el corazón. La enfermera juró que lo había cerrado con llave en el botiquín esa mañana, pero por la tarde ya no estaba. Registramos la casa de arriba a abajo buscándolo. Sin esas pastillas, la abuelita podía sufrir otro episodio cardíaco. El médico pidió una receta de emergencia, pero la farmacia dijo que tardaría horas en prepararla. Fue entonces cuando noté el coche de Oscar en el estacionamiento de la farmacia. Estaba sentado allí, observando, esperando. Cuando me vio descubrirlo, sonrió y saludó con la mano antes de marcharse. Supe entonces que no iba a parar. Ya no se trataba de dinero ni de favoritismo. Se trataba de control, de castigarnos por atrevernos a desafiarlo. Y estaba escalando. Mi abuelo y yo decidimos tomar el asunto en nuestras propias manos. Contratamos a un segundo investigador privado, uno especializado en situaciones familiares difíciles. Necesitábamos a alguien que pudiera vigilar a Oscar sin ser detectado, documentar sus movimientos y atraparlo en el acto. La investigadora, Catherine, era una exdetective de policía que había visto su parte de disputas familiares. Escuchó nuestra historia sin juzgar, revisó todas nuestras pruebas y estuvo de acuerdo en que Oscar era peligroso. Comenzó la vigilancia de inmediato. En menos de una semana, Catherine había documentado a Oscar siguiendo a la enfermera de la abuelita hasta su casa y quedándose sentado fuera de su apartamento durante horas. Lo capturó en cámara comprando grandes cantidades de medicamentos de venta libre que, al combinarse, podían ser letales. Lo rastreó hasta sitios web médicos donde investigaba interacciones de sustancias bajo nombres falsos. Pero el descubrimiento más perturbador llegó cuando lo siguió a una reunión con alguien que reconoció, un conocido traficante de sustancias que se especializaba en medicamentos con receta. Oscar le entregó dinero en efectivo y recibió un pequeño paquete a cambio. Queríamos ir a la policía inmediatamente, pero Catherine nos aconsejó cautela. Necesitábamos atraparlo con las sustancias, demostrar la intención de dañar. Sugirió que tendiéramos una trampa. El plan era simple. Anunciaríamos que la abuelita iba a hacerse un chequeo rutinario, que estaría sola en el hospital varias horas mientras le realizaban las pruebas. En realidad, estaría a salvo en casa de una amiga mientras Catherine y otro investigador esperaban en el hospital. Oscar picó el anzuelo. Las cámaras de Catherine lo capturaron entrando al hospital con una pequeña bolsa, dirigiéndose directamente a la habitación cuyo número habíamos mencionado en el grupo familiar de chat, pero cuando la encontró vacía, entró en pánico. Llamó a nuestros padres, frenético, diciendo que había ido a visitar a la abuelita pero no la encontraba. Mi madre me llamó inmediatamente, gritando sobre cómo yo había puesto en peligro a la abuelita al moverla sin avisar a nadie. Me hice el tonto, diciendo que estaba exactamente donde habíamos dicho que estaría. La confusión nos dio tiempo. Catherine siguió a Oscar mientras él buscaba por el hospital, cada vez más agitado. Finalmente, tiró la bolsa en un contenedor de residuos médicos y salió furioso. Catherine la recuperó de inmediato. Dentro había suficientes opioides para causar una sobredosis fatal. Ahora lo teníamos. Evidencia real de intención de dañar. Catherine había documentado toda la cadena de eventos, desde la compra de las sustancias hasta la visita al hospital. Llevamos todo a la policía, pero Oscar tenía una carta más por jugar. Esa misma noche, antes de que la policía pudiera actuar, se presentó en nuestra casa con nuestros padres. Exigieron que los dejáramos entrar, diciendo que necesitaban hablar. En contra de mi mejor juicio, abrimos la puerta. Oscar se veía diferente, calmado, sereno, casi tranquilo. Se sentó en la sala y anunció que había estado pensando mucho. Quería disculparse, arreglar las cosas. Incluso sugirió terapia familiar. Mis padres lo respaldaron, diciendo que había ido a ellos llorando, dándose cuenta de cómo su comportamiento había destrozado a la familia. Querían que retiráramos la denuncia policial y manejáramos esto como una familia. Mi madre incluso se arrodilló, suplicándome que le diera a Oscar otra oportunidad. Pero yo lo vi todo, la forma en que los ojos de Oscar no dejaban de mirar a la abuelita, la forma en que se posicionaba entre ella y la puerta, la forma en que su mano no dejaba de ir a su bolsillo. Me excusé para ir al baño y llamé a Catherine. Ella ya estaba en camino, ya que había estado monitoreando los movimientos de Oscar. Me dijo que los mantuviera hablando, que la policía estaba en ruta. Cuando regresé a la sala, Oscar se ofrecía a preparar té para todos. Una ofrenda de paz, dijo. Insistió en usar la mezcla especial de la abuelita, la que le ayudaba con su condición cardíaca. Se encendieron todas las alarmas en mi mente. Lo observé mientras preparaba el té en la cocina, manteniendo su cuerpo en ángulo para que no pudiéramos ver exactamente lo que hacía.
Cuando sacó la bandeja, se aseguró de entregarle personalmente la taza a la abuelita, sin que su sonrisa flaqueara nunca. Antes de que ella pudiera dar un sorbo, le tiré la taza de las manos. Se hizo añicos en el suelo, con el té salpicando por todas partes. La máscara de Oscar finalmente se rompió por completo. Se abalanzó sobre mí, gritando que yo lo había arruinado todo, que la abuelita tenía que pagar por haber puesto a nuestros padres en su contra, que yo tenía que sufrir por existir, por haber nacido primero, por obligarlo a trabajar tan duro por lo que debería haber sido suyo. Mi padre intentó detenerlo, pero Oscar lo empujó a un lado con una fuerza sorprendente. Metió la mano en su bolsillo y sacó un cuchillo. No era grande, pero lo suficientemente afilado para hacer daño. Fue entonces cuando Caterina irrumpió por la puerta con 2 agentes de policía. Oscar se giró hacia ellos, todavía con el cuchillo en la mano. Por un momento, todo se congeló. Entonces Oscar hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Se rió, un sonido frío y hueco que me erizó la piel. Soltó el cuchillo y levantó las manos, todavía riendo. Mientras los agentes lo esposaban, me miró directamente y dijo 5 palabras que me helaron la sangre. Esto no ha terminado, querido hermano. La policía se llevó a Oscar, pero el daño a nuestra familia estaba completo. Mis padres se quedaron en nuestra sala, luciendo perdidos y destrozados. La realidad en que se había convertido su niño de oro finalmente era innegable. Mi madre se derrumbó en una silla, sollozando sin control. No por mí, no por la abuelita, sino por Oscar. No dejaba de decir que tenía que haber una explicación, que ese no era el hijo que ella conocía. Mi padre solo se quedó allí parado, envejeciendo años en minutos. Caterine hizo analizar el té. Contenía una dosis letal de los opioides que Oscar había intentado desechar en el hospital. Si la abuelita hubiera dado aunque fuera unos pocos sorbos, habría muerto en cuestión de horas. La policía acusó a Oscar de intento de asesinato, posesión de sustancias ilegales y acoso. La evidencia era abrumadora, pero aún así, mis padres contrataron al mejor abogado que pudieron pagar, vaciando sus ahorros para defender al hijo que había intentado matar a su propia abuela. El grupo familiar de chat explotó de nuevo. Los que habían defendido a Oscar ahora guardaban silencio, mientras otros expresaban shock y horror. Algunos culpaban a mis padres por haberlo consentido. Otros me culpaban a mí por haberlo empujado hasta ese punto. La familia estaba destrozada más allá de toda reparación, pero en nuestra casa se instaló una extraña paz. La abuelita estaba a salvo. El miedo y la paranoia constantes por fin podían disminuir. Habíamos ganado, pero la victoria se sentía vacía. Había perdido completamente a mis padres y, a pesar de todo, eso todavía dolía. El abuelo contrató seguridad para la casa, por si acaso. Oscar estaba en libertad bajo fianza, restringido a la casa de nuestros padres con un monitor en el tobillo. Pero todos sabíamos que esto no había terminado. El juicio sería brutal, con el drama familiar expuesto en público. Pasé los siguientes días ayudando a la abuelita a recuperarse del estrés. Su condición cardíaca había empeorado por el miedo constante y necesitaba cuidados las 24 horas. Me mudé a su habitación, durmiendo en una cama plegable junto a su cama. Una noche, tomó mi mano y la apretó débilmente. Me dijo que estaba orgullosa de mí, que le había salvado la vida. También dijo algo que me sorprendió. Sentía lástima por Oscar, no por lo que había hecho, sino por en que se había convertido. Creía que nuestros padres habían creado un monstruo al nunca decirle que no, al hacerle creer que tenía derecho a todo, al enseñarle que yo era menos que humano, solo un obstáculo para su felicidad. Al intentar darle todo, le habían robado la empatía, la decencia humana básica. La verdad de sus palabras me golpeó fuerte. Oscar no había nacido malvado, había sido moldeado, formado y alentado para ser así, y ahora todos estábamos pagando el precio. Catherine se quedó como nuestra consultora de seguridad, ayudándonos a prepararnos para el juicio. Había descubierto más evidencia. Oscar había estado planeando esto durante meses, tal vez años. Las entradas del diario eran solo la punta del iceberg. Encontró publicaciones en línea bajo nombres falsos donde pedía consejos sobre leyes de herencia y formas de hacer que las muertes parecieran naturales. Descubrió que había estado en contacto con otras personas que habían eliminado exitosamente a miembros de su familia por dinero. Había estado estudiando, aprendiendo y preparándose. El fiscal estaba construyendo un caso sólido, pero el abogado de Oscar era bueno. Lo estaban pintando como un joven problemático que había colapsado bajo presión, que necesitaba ayuda, no prisión. Tenían testigos de carácter alineados, profesores y amigos de la familia que solo habían visto su rostro encantador en público. Mis padres se negaban a hablar conmigo, pero supe por otros familiares que seguían apoyando a Oscar. Lo visitaban todos los días, llevándole comidas caseras y libros. Se habían convencido de que todo esto era un malentendido que se aclararía en el juicio. Entonces, 3 semanas antes de que comenzara el juicio, Oscar desapareció. El monitor de tobillo fue encontrado cortado en su habitación, junto con una nota que simplemente decía: "Nos veremos". Mis padres estaban histéricos, llamando a la policía e insistiendo en que alguien debía haberlo secuestrado. Pero las grabaciones de seguridad de su casa mostraban a Oscar saliendo por la puerta principal a las 4 de la mañana, con una mochila y luciendo perfectamente calmado. La policía emitió una orden de arresto, pero Oscar había planeado bien. Había vaciado sus cuentas bancarias días antes, vendido su coche a un comprador privado por efectivo y de alguna manera conseguido una identificación falsa. Catherine descubrió que había estado investigando países sin tratados de extradición durante semanas. Mis padres me culparon, por supuesto. Se presentaron en nuestra casa gritando que yo había empujado a Oscar a esto, que había destruido a su familia. Mi padre incluso intentó abrirse paso a la fuerza, pero el guardia de seguridad que el abuelo había contratado lo detuvo. Se fueron amenazando con demandarnos por daños emocionales. Durante los siguientes días vivimos en un estado de máxima alerta. Cada coche que pasaba lento, cada golpe inesperado en la puerta, cada ruido extraño por la noche nos ponía nerviosos. La abuelita apenas dormía, saltando ante las sombras. El estrés estaba cobrando su precio en su ya frágil salud. Luego empezaron a llegar los paquetes. Cajas pequeñas sin remitente, que contenían fotos de nuestra casa tomadas desde diferentes ángulos. Imágenes mías en el supermercado.
fotos de la abuelita a través de la ventana de su habitación. Cada una tenía un mensaje escrito en el reverso con la letra de Oscar. Y todavía estoy mirando. No puedes esconderte para siempre. La familia primero. Catherine rastreó los paquetes hasta diferentes oficinas de correos del estado. Oscar se estaba moviendo, manteniéndose móvil, pero también estaba volviéndose descuidado. Una de las fotos mostraba un reflejo en la ventana de un coche, con una placa parcial que los contactos de Catherine pudieron rastrear. El coche pertenecía a una mujer llamada Jamie, quien había reportado que se lo habían robado una semana antes. Pero cuando Catherine investigó más profundo, descubrió que Jamie había estado en contacto con Oscar a través de una aplicación de citas. Probablemente le había dado el coche voluntariamente, otra persona encantada por su actuación. Estábamos acercándonos a encontrarlo cuando ocurrió el desastre. Había salido a recoger la receta de la abuelita, dejándola con la enfermera y el guardia de seguridad. Cuando regresé una hora después, la puerta principal estaba abierta de par en par. El guardia de seguridad estaba inconsciente en el césped, la enfermera encerrada en el baño y la abuelita había desaparecido. Mis manos temblaban mientras llamaba al 911. La casa estaba en caos, muebles volcados, medicamentos de la abuelita esparcidos por el suelo. Había señales de lucha en su habitación, su botón de alerta de emergencia hecho pedazos. La policía llegó en minutos, seguida de Catherine y su equipo. Encontraron residuos de cloroformo en un paño en el jardín y huellas de neumáticos de un vehículo diferente al coche robado. Oscar había tenido ayuda esta vez. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté en altavoz para que la policía pudiera oír. La voz de Oscar era diferente ahora. Ya no había fingimiento, ya no había actuación de niñito, solo cálculo frío. Me dijo que la abuelita estaba a salvo por ahora, pero que eso podía cambiar. Quería el dinero de la herencia que debería haber sido suyo, todo. Y quería que yo admitiera públicamente que había falsificado todas las pruebas en su contra. La policía intentó rastrear la llamada, pero él estaba usando un teléfono desechable. Me dio 24 horas para reunir el dinero y hacer el video de confesión, luego colgó. Esas fueron las 24 horas más largas de mi vida. La policía instaló un centro de comando en nuestra sala. El FBI se involucró ya que ahora era un caso de secuestro. Mis padres aparecieron exigiendo ser incluidos, todavía insistiendo en que Oscar no haría daño a nadie. Catherine trabajó sus contactos mientras avanzaba la investigación oficial. Tenía una teoría. Oscar no podía estar haciendo esto solo. Alguien lo estaba ayudando, alguien con experiencia. Empezó a investigar a las personas con las que Oscar había estado chateando en línea sobre esquemas de herencia. El avance llegó de una fuente inesperada. Una de mis tías, que había estado firmemente en el bando de Oscar, me llamó llorando. Había recibido una llamada de Oscar pidiéndole dinero y amenazando con lastimar a la abuelita si no cumplía. La máscara también se le había caído a ella. Había grabado la llamada. En el fondo se oía la voz de una mujer diciéndole a Oscar que se diera prisa. Catherine mejoró el audio y lo pasó por reconocimiento de voz. La mujer era una conocida estafadora llamada Catherine, que se especializaba en víctimas ancianas. Con esta pista, el FBI rastreó sus posibles ubicaciones. Catherine era dueña de una cabaña a unas 3 horas al norte, heredada de una de sus víctimas. Estaba aislada, perfecta para esconder a alguien. La operación de rescate estaba planeada para el amanecer. Yo quería ir, pero el FBI no lo permitió. Así que esperé en casa con el abuelo, los dos caminando de un lado a otro, incapaces de comer o descansar. La llamada llegó a las 7:23 de la mañana. Habían encontrado a la abuelita. Estaba deshidratada y asustada, pero por lo demás ilesa. Oscar y Catherine habían sido arrestados tras un breve intento de huida. La cabaña estaba llena de evidencia, más diarios, planes detallados para otros miembros de la familia que habían planeado atacar, investigación sobre venenos no detectables. Me derrumbé llorando cuando vi a la abuelita entrar en el hospital en silla de ruedas. Estaba pálida y temblorosa, pero logró esbozar una débil sonrisa cuando me vio. Me dijo que Oscar había despoticado durante horas sobre lo injusta que había sido la vida con él, sobre cómo se merecía todo, sobre cómo yo le había robado su derecho de nacimiento por haber nacido primero. Resultó que Catherine había estado entrenando a Oscar durante meses. Lo había encontrado en esos foros donde él preguntaba sobre leyes de herencia. Había visto una presa fácil, un joven con abuelos ricos y un enorme sentido de derecho. Le había enseñado todo, planeando repartirse el dinero una vez que la abuelita desapareciera. El juicio se adelantó. Oscar intentó alegar que Catherine lo había manipulado, que él también era una víctima. Pero la evidencia era abrumadora. Sus diarios, los videos, el testimonio de múltiples testigos. Ni siquiera mis padres pudieron negarlo cuando escucharon las grabaciones de Oscar discutiendo fríamente cómo hacer que la muerte de la abuelita pareciera natural. El día en que sentenciaron a Oscar, mis padres finalmente se rompieron. Mi madre se acercó a mí fuera del juzgado, luciendo como si hubiera envejecido 20 años. Intentó disculparse, pero las palabras no le salían. Mi padre solo se quedó allí parado, con los hombros caídos, viendo por fin lo que su favoritismo había creado. Quería perdonarlos. Una parte de mí todavía anhelaba su amor, su aprobación. Pero las palabras de la abuelita resonaban en mi mente. Ellos habían creado esta situación. Le habían enseñado a Oscar que yo era menos que humano, que él tenía derecho a todo. Sus lágrimas ahora no borraban 22 años de negligencia. Oscar recibió 25 años. Catherine recibió 30 debido a sus crímenes anteriores. Mientras se lo llevaban, Oscar me miró una última vez. Ya no había rabia, ya no había amenazas, solo vacío. Había perdido todo intentando tomar lo que nunca había sido realmente
realmente suyo. La familia comenzó a sanar lentamente, aunque nunca volvería a ser la misma. Algunos parientes se disculparon por no haber visto la verdad antes. Otros se mantuvieron alejados, demasiado avergonzados de su papel al consentir a Oscar. El grupo familiar de chat fue disuelto. Las reuniones de fiesta se volvieron más pequeñas y silenciosas. Mis padres intentaron reconstruir su relación conmigo, pero yo los mantuve a distancia. Me habían mostrado quiénes eran y no podía olvidarlo. Terminaron mudándose a otro estado, empezando de nuevo donde nadie conocía su historia. Supe que ahora se ofrecían como voluntarios con jóvenes problemáticos, intentando expiar a su manera. El abuelo y la abuelita me adoptaron oficialmente. A los 23 años podía parecer tonto, pero significó todo para mí. Por primera vez en mi vida, tenía padres que me habían elegido, que me ponían primero. La herencia que habían amenazado con quitarles a mis padres se convirtió en un fondo fiduciario para mi futuro. Terminé la universidad sin deudas gracias al apoyo de mis abuelos. Conseguí un trabajo que amaba y empecé terapia para procesar todo lo que había pasado. Poco a poco construí la vida que siempre había querido, una en la que era valorado, en la que importaba. La salud de la abuelita mejoró una vez que desapareció el estrés. Vivió otros 6 años y falleció pacíficamente mientras dormía a los 91 años. En su funeral hablé sobre su fuerza, su sabiduría y cómo ella me había salvado tanto como yo la había salvado a ella. El abuelo y yo nos abrazamos mientras nos despedíamos de la mujer que me había mostrado lo que realmente significaba la familia. La casa se sentía vacía sin ella, pero su presencia permanecía en cada habitación. El abuelo y yo nos hacíamos compañía, 2 generaciones unidas por un trauma compartido y un amor mutuo. Él me enseñó su negocio, preparándome para hacerme cargo algún día. Nunca hablábamos de Oscar, pero a veces lo atrapaba mirando fotos familiares antiguas con una tristeza que yo entendía demasiado bien. Años después recibí una carta de Oscar desde la prisión. Escribía sobre que estaba recibiendo terapia, finalmente entendiendo lo que había hecho. No pedía perdón, solo quería que supiera que estaba intentando cambiar. Nunca respondí. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. La vida siguió adelante. Conocí a alguien que entendía mi complicada relación con la familia. Construimos nuestras propias tradiciones, nuestras propias definiciones de amor y lealtad. Cuando tuvimos hijos, me aseguré de que supieran que eran igualmente queridos y valorados. El ciclo de favoritismo terminó conmigo. A veces paso en coche frente a la antigua casa de mis padres, ahora vendida a extraños. Recuerdo al niño que solo quería ser amado, que seguía esperando que las cosas cambiaran. Ese niño merecía algo mejor, pero sobrevivió. Encontró a su verdadera familia y aprendió que la sangre no siempre significa amor. El abuelo todavía está conmigo, aunque ya se está ralentizando. Nos cuidamos el uno al otro, como debería ser la familia. Cada domingo visitamos juntos la tumba de la abuelita, llevando flores frescas y actualizaciones sobre nuestras vidas. Le hablo de mis hijos, de mi trabajo, de la vida normal que he construido de las cenizas de la destrucción de nuestra familia. Oscar tiene la posibilidad de libertad condicional en unos años. Mi abogado dice que probablemente se la denegarán, dada la gravedad de sus crímenes. Una parte de mí espera que realmente haya cambiado, que la prisión le haya dado los límites que nuestros padres nunca le pusieron. Pero también he instalado un excelente sistema de seguridad, por si acaso. Porque eso es lo que pasa con el trauma familiar. Nunca desaparece del todo. Solo aprendes a vivir con él, a construir algo mejor a pesar de él. Cada fiesta, cada cumpleaños, cada hito familiar lleva el peso de lo que fue y de lo que podría haber sido. Pero ahora estoy bien, realmente bien. Tengo la familia que elegí, la vida que construí, el amor que gané. Y a veces, esa es la mejor venganza de todas. No la rabia ni el rencor, sino simplemente vivir bien a pesar de todo lo que intentaron quitar. El video que publiqué todos aquellos años todavía circula a veces. Un recordatorio viral de lo rápido que puede fracturarse una familia. La gente me escribe pidiendo actualizaciones, sin poder creer que fuera real. Nunca respondo. Ese capítulo ya está cerrado, aunque la historia continúe, porque así es como se ve la supervivencia. No un final dramático, sino una continuación tranquila. Despertar cada día y elegir ser mejor que lo que te formó. Construir amor donde hubo negligencia. Crear familia donde solo había sangre. Y saber que, a veces, el mejor regalo que tus padres pueden darte es mostrarte exactamente en quien no debes convertirte. Si has llegado hasta aquí, deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas ninguna actualización.